¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Por qué tenemos tanta desconfianza en este gobierno? ¿Por qué se genera la incertidumbre frente al futuro inmediato del Perú con este gobierno, con este presidente, el señor Castillo? Yo he identificado 10 razones. De verdad que no ha sido muy difícil encontrar esta lista, lamentablemente. Tal vez ustedes pueden hacer un ejercicio adicional para agregar otras más. Así estamos en el Perú. 10 razones por las que el gobierno del presidente Castillo no genera confianza. El primer punto es: ¿el presidente decide? ¿O decide el señor Cerrón? ¿O deciden personas allegadas a movimientos como CONARE, como BADEF, de clara influencia senderista? ¿Quién decide? El presidente del Consejo de Ministros le dice al ministro de Trabajo que renuncie, y el ministro dice públicamente que él no va a renunciar, a pesar de todo lo que conocemos de su pasado directamente vinculado a acciones terroristas, según varios medios de comunicación lo han explicitado y demostrado. El presidente de la República no tiene la decisión para cambiar al ministro. El presidente de la República depende del ministro de Trabajo, de la organización que soporta al ministro de Trabajo. Esto genera desconfianza. Segundo, varios ministros del actual gabinete, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, no tienen ni el perfil adecuado para una tarea de tal nivel, ni la experiencia, ni los conocimientos para ejercer tal tarea, al punto que algunos ministros, realmente, para decirlo de alguna manera, están aprendiendo no sobre ser ministros, sino sobre la tarea que el sector que les corresponde dirigir tiene. Esto genera, obviamente, confusión, incertidumbre, desconfianza. 3. El Estado está paralizado. Cargos importantes, desde viceministros, directores, jefes de proyectos, no se han nombrado. Claramente porque no tienen las personas para que tengan, digamos, las características necesarias para ejercer esos cargos. Entonces, en algunos casos no se han nombrado, en otros casos hay interinatos, encargaturas, ¿no? Y todo esto paraliza la actividad pública, no solamente en cuanto a inversiones, sino en su parte operativa también. Cuarto, el presidente de la República no da entrevistas a periodistas, ni da declaraciones públicas, solo se presenta resguardado por una cámara propia dentro del Palacio de Gobierno para decir una corta presentación como la del otro día, pero nada más. Un presidente que no habla, que no comunica, es un presidente que genera incertidumbre, genera desconfianza. Quinto, el gobierno claramente no tenía en la campaña, cuando postulaba a Perú Libre, un plan de gobierno, al punto que plantearon como plan de gobierno un ideario, un documento ideológico que ya hemos comentado varias veces y que todavía se encuentra en el Jurado Nacional de Elecciones en la página web. Pero ahora que ya están en el gobierno, ya están en el control de la función pública, tampoco tienen un derrotero claro. Van improvisando, es la verdad. Cada día intentarán hacer algo, pero no hay norte. Y entonces eso, evidentemente, genera incertidumbre, confusión, desconfianza, no solamente en el Perú, sino fuera del Perú, los inversionistas y todos aquellos que les interesa ver el tema peruano. Sexto, el presidente no ha hecho un deslinde claro ni con su vinculación con el señor Cerrón, que no se sabe, como digo, si gobierna, no siendo funcionario público, ni con los personajes vinculados a Sendero Luminoso, a CONARE o al BADEF, que claramente rondan el gobierno, están en puestos claves algunos de ellos, visitan las oficinas del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República para conversar con los congresistas de Perú Libre. Es decir, no hay un deslinde claro, por el contrario, el silencio y la pasividad parecen indicar que él está de acuerdo con la presencia de esas personas en el aparato público o en las oficinas públicas. Séptimo, no se le da a la población,
a los agentes económicos, al ama de casa, a los inversionistas, a los pequeños empresarios, un horizonte hacia dónde vamos. Claro, el horizonte que planteaban era el horizonte vinculado a cambiar de constitución, pero claramente una lectura adecuada de la Constitución, del artículo 32 junto con el 206, señala que la opción de la Asamblea Constituyente no existe en la actual Constitución. Y con el actual Congreso no existen posibilidades de que ese artículo, el 206, sea modificado para que se pueda ir a una Asamblea Constituyente. Entonces van a tener que hacer los procedimientos de cambio que quieran hacer, pero sometiéndolos al Congreso, y eso no estaba en sus planes. Y eso fue el principal argumento de la campaña. Entonces, aparte de eso, ¿cuál es el futuro del país? No estoy hablando del futuro dentro de 5 años, que es el mandato constitucional del presidente Castillo. Estoy hablando del futuro diciembre de este año, 21, o el futuro de los primeros meses del próximo año. ¿Cuál es el futuro, ¿no?, del país? Va poco más de un mes de gobierno y no sabemos a ciencia cierta si el señor Velarde se va a quedar en la presidencia del Banco Central de Reserva. Eso ya lo debieron resolver, pero de una manera inmediata, clara, o decir sí o decir no. Pero la incertidumbre, la duda, el silencio, nuevamente es la característica principal del gobierno. Las pocas veces que habla el presidente de la República, como por ejemplo en la última presentación que se tuvo para dar medidas supuestamente para reactivar la economía, la palabra inversión privada no existe. No está. No le es fácil pronunciarla, no. No existe en su concepción de Estado y de política pública. Es solamente el Estado el que tiene que hacer todo en el Perú, desconociendo que la inversión privada es la que mayoritariamente genera la producción y el empleo que se necesita, sobre todo en este momento, para reactivar. Y décimo, el crecimiento económico solo se genera con inversión y con inversión privada fundamentalmente. Y la inversión pública efectivamente tiene un impacto, pero los empleos que hay que generar requieren de inversión privada, no de inversión pública. Y entonces, para esos millones que perdieron su empleo por la pandemia o porque la reactivación productiva todavía no se produce, hay una gran incertidumbre y una gran desconfianza. Por todas estas razones, y por otras más que seguramente ustedes encontrarán, claro que la desconfianza y la incertidumbre que genera el gobierno del presidente Castillo es muy alta. Y esto se ha reflejado en la decisión hace poco de una agencia internacional, Moody's, de rebajarnos la clasificación de Perú, que es una clasificación de confianza, lo que significa que está aumentando, en opinión de los analistas internacionales, el riesgo del Perú de que incumpla sus obligaciones, de que entre en situaciones de inestabilidad social y política. No es cierto que el problema sea la pugna entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No es cierto. Eso era efectivamente en la situación pasada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que llevaron desde la asunción del presidente Kuczynski hasta su vacancia, o su renuncia, perdón, pasando por el nuevo Congreso y pasando por la vacancia del presidente Vizcarra y el asumir el presidente Sagasti. Toda esa situación que realmente fue muy complicada y que paralizó en buena parte el país, se debía efectivamente a una pugna entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero en este tiempo es el Poder Ejecutivo el que está generando todos los elementos de incertidumbre y desconfianza que hacen que los objetivos que en el discurso dicen de manera general, reactivar la economía, generar empleo, no se van a poder cumplir porque precisamente ellos están generando que haya un importante sector de la población que no confíe, miren las encuestas, y un importante sector de la inversión privada y de los empresarios, los pequeños, medianos empresarios, que obviamente no tienen forma de confiar porque lo que están viendo es solamente
que se ha deteriorado su capacidad productiva y de inversión en los últimos meses. Y las familias, las amas de casa, todas las personas que tienen que ver con una canasta básica y con un ingreso que tienen que llevar a la casa para hacer sus gastos básicos, están también observando lo mismo. El presidente Castillo y su gobierno están generando incertidumbre y desconfianza, y solo a ellos y a él le corresponde cambiar esta situación.